Bienvenidos a todos a esta sesión de conversaciones con Pilot Stutter. Hoy tenemos como invitado a Juanpa Mental. Juanpa, bienvenido a este espacio. Ay, Luis, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial para los que nos están viendo y escuchando en este momento. Les prometemos una experiencia bien hermosa, bien poderosa de la historia de vida mía y de lo que estamos creando. Maravilloso. Juanpa es un teso en sesiones de regresiones hacia el útero y es psicólogo. Entonces, Juanpa, comienza explicándonos qué haces y qué eres, quién eres. Ok, bueno, soy profesional en psicología y construí un método que se llama códigos mentales. Los códigos mentales son los programas que nos han instalado desde el útero materno y todos esos programas se ejecutan alrededor de toda nuestra vida. Entonces, identificar esos patrones, esos comportamientos, esos códigos nos van a ayudar a romper con esos patrones. Entonces, ese es el método Códigos Mentales. Nació de una experiencia propia porque todo inició desde el útero de mi madre. En la carrera empecé a estudiar como mi historia y saber, bueno, por qué tengo ansiedad, porque a veces me da como esas inestabilidades que a todos nos pasa. Y en esa exploración de mi historia me di cuenta que en el contexto donde estaba mi mamá y mi papá, yo soy del Peñol, Antioquia, acá en Colombia, y estaba muy aporreada por la violencia. Entonces estaba por un lado los paramilitares, por el otro lado la guerrilla, y un día, a mí me faltaban como 2 o 3 meses para nacer, entraron 200 guerrilleros al pueblo. Entonces entraron por todas las entradas del pueblo y más de 6 horas ingresando al pueblo. Solamente habían 5 policías defendiendo el pueblo y todo eso pues pasó en la madrugada, desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana y no fueron capaces con los policías. Entonces hicieron retirada, pero toda la noche pues todo el pueblo estuvo en vela porque no fueron capaces de dormir y mi mamá me contaba pues que sentía mucho miedo de que pues una bala perdida, estar ya a punto de nacer. Entonces me cuenta que hubo muchos miedos, muchas inseguridades. Al mismo tiempo, a los 3 días, muere mi abuelo, el papá de mi mamá. Y en la misma época también matan a uno de los mejores amigos de mi mamá, en esa misma semana. Entonces, toda esa ansiedad y todos esos miedos, todas las angustias que mi mamá tuvo, eso lo llevo heredado, todo eso lo recibo yo en mi sistema cerebral y nazco con ansiedad generalizada. Desde bebé. Ajá. ¿Cómo se ve un niño, un bebecito con ansiedad generalizada? Pues a los primeros meses no es muy latente, no es como muy observable, pero ya cuando empieza a crecer, entonces son los niños inquietos, los que, no sé, lo que se mueven por todos lados, que molestan, todo eso es energía comprimida y pues en mi caso era por todos esos momentos que viví dentro del útero. Pasó toda la niñez, toda la adolescencia sin yo saber que eso era una ansiedad que se llamaba ansiedad generalizada y ya fue en la universidad cuando pues hice todo este trabajo de historia que me di cuenta que eso viene desde el útero y ahí fue cuando yo dije, bueno, primero me tengo que sanar yo para luego enseñar este método a otras personas. Claro, y también sacarlas como de esos estados mentales que uno dice como de dónde viene, por qué a mí o por qué yo, y sabiendo que de pronto es algo que le pasó a tu madre, desde que tú estás vivo, pero no estás en la tierra, sino dentro de su propio útero. Claro, estaba, y es algo muy inconsciente que muy probablemente a los que nos están escuchando y viendo también tienen historias muy duras. Claro, yo creo que estamos en una sociedad en la que todos tenemos alguna cosa en nuestra mente, sea una ansiedad mínima, que es una ansiedad natural como del estrés del día a día, o ya ansiedades que son muy obvias, que no te dejan concentrar, no te dejan funcionar como en sociedad o cumplir tus sueños. Y es supremamente importante como venir donde alguien como tú o a una terapia poderosa como son los códigos mentales para empezar a desintegrar, como bueno, vamos a mirar la raíz de la situación. Y tú me dices que después de un proceso de estos uno puede llegar a ese lugar y deshacerse de estas sensaciones. Claro, es como una reprogramación de todas esas experiencias. Cuéntanos cómo funciona. Entonces, bueno, de formación soy psicólogo y decidí irme por una línea que se llama la psicología humanista. En la psicología humanista hay otra línea más profunda que es la psicología transpersonal.
Entonces, esta psicología ve mucho más allá de simplemente lo biológico, sino que también abarca lo psicológico, lo social y lo trascendental. Entonces, es como muy abierto a ver esos fenómenos que van más allá de lo físico y traspola todo eso energético, de todo eso como trascendental. Dentro de esa corriente hay herramientas que se llaman las regresiones, ¿sí? Las respiraciones de fuego, todas estas herramientas ayudan a ir hasta a esos códigos. Entonces cogí ciertos elementos de diferentes autores y ahí fue cuando se construyó el método. Básicamente utilizo las neurociencias con ondas alfa. Entonces nosotros tenemos 5 ondas, las ondas beta, que son las ondas más activas que tenemos en el cerebro. Cuando son muy altas las beta, estamos en altos niveles de estrés, de ansiedad, estamos en picos muy acelerados. Luego sigue las ondas alfa, que son las ondas que te hacen estar en estados más profundos de conciencia, de meditación, de tranquilidad, y es ahí donde puedes empezar a hacer modificaciones del subconsciente. Luego ya baja más lenta, que es las teta, ¿sí? Y luego siguen las delta, que las tetas cuando tú ya estás como entre, te ha pasado que cuando te sientes entre dormida y despierta, como que estoy más aquí que allá, está predominante las ondas teta. Ya las deltas cuando estamos dormidos. Ya inconscientes totalmente. Y más abajo sigue las gamma, que es una onda que se dice que es las ondas de Dios, son mucho más profundas. Quiero decir que estas 5 ondas siempre están activas. Hay gente que dice como, ay, estoy en alfa o estoy en teta. No, todo está activo en ese momento, pero hay una predominancia en ciertos estados, dependiendo si estás más dormido o estás más despierto. Wow. Y estas ondas alfa, que son las de tus terapias, son ondas alfa. Empiezo con alfa Pues y empiezo a bajarlas a teta y me gusta mucho en teta y en delta, pero empezar en alfa. ¿Y cómo llegas a esas ondas? ¿Es a través del sonido, a través de tu voz, a través de esos códigos? ¿Cómo Sí, funciona? hay unas ondas especiales, las que muchas veces se ven en YouTube o en estas plataformas, no son ondas cerebrales texteadas, pues sí generan tranquilidad y demás, pero hay unas ondas específicas que sí realmente al medirlas con electroencefalograma puedes decir esto es una alfa, esto es delta o esto es teta. Entonces tengo en mi canal de Spotify las ondas ya texteadas que sí son reales, pues que sí son científicas. Y te van a crear ese estado de relajación y de conexión con el ser. Exacto. Qué bonito. ¿Y cómo llegaste a esto? ¿Cómo fue que encontraste esta afición o esta pasión? Yo siento que la misma carrera me llevó, como que entrar en el estudio profundo de la psicología, te metes como en una nave espacial y empiezas a explorar un sinfín de herramientas de la mente que te empiezan a decir como, wow, con esto resueno. Y decidí hacer una psicología profunda. No estoy criticando a los psicólogos, psicólogas que utilizan métodos más racionales. Hay gente que les sirve y les funciona tener una conversación con alguien, desahogarse, ver diferentes puntos de vista, pero desde mi visión, para mí me gusta más la psicología que es más profunda, que además de una conversación que podamos tener es, ven, yo te llevo hasta esa raíz, ven, yo te llevo hasta a que encuentres esos códigos. Entonces decidí como hacer una psicología diferente, que puedas ir a la profundidad. Es súper maravilloso porque muchas personas que están en una crisis de, digamos, ansiedad o depresión actualmente dicen como, pero si yo tengo un trabajo perfecto, una familia perfecta, una carrera perfecta, una casa hermosa, todo lo que me soñé, pero tengo este vacío o tengo estos dolores. ¿Tú crees que todos se radican en ese momento del útero o también pueden quedarse como momentos en la niñez o de la adolescencia o todo radica útero? Yo siento que como cada persona tiene diferentes experiencias. Hay unos que están más marcadas en el útero, como fue en mi caso, que fue cuando yo estaba ahí adentro y estaba la guerrilla, la muerte. Hay gente que de pronto en el útero tuvo una muy buena relación con mamá, tuvo un ambiente muy adaptable, pero que ya en la niñez, no sé, tuvo un problema con una violación, otra muerte del papá, como que dependiendo del ciclo de la vida, lo que se vivió en ese momento va a afectar. Entonces no todo va en el útero, pero sí dependiendo de lo que estés viviendo. Lo que sí es cierto es que desde el útero se empiezan a gestar las primeras experiencias.
Entonces pueda que a los 8 tuviste la experiencia más difícil, que fue, no sé, perder a tu padre, pero desde el útero ya se registró como la ausencia del padre cuando mamá peleó con él, por ejemplo. Ya se empiezan esos primeros códigos que son semilla, pero se desarrollan o se activan en diferentes etapas de la vida. Y eso sí o sí se tiene que activar. No hay una manera en que un ser humano tenga traumas y no se vean reflejados en su día a día. No hay forma de esconderlos. Sí, como que no hay forma como de ocultarlos, en algún momento van a estallar o se van a activar. Pueden durar muchísimo tiempo, inclusive hay algunos traumas que cargamos de nuestras generaciones pasadas que pueden quedarse dormidas por mucho tiempo, pero un efecto como estresor puede activar. Entonces eso es como muy variable, puede que pueda quedarse dormido como una enfermedad que se queda dormida por mucho tiempo y en cualquier momento se puede activar. O sea que tú puedes sanar a tus ancestros con este tipo de... Sí. Qué maravilla. Sí, sí, se hace como un proceso de árbol genealógico, identificando. Yo creo que el primer paso es entender la historia y se identificas, ve donde tu abuela, ve donde tus papás, donde tus primos, hermanos, y empieza a indagar. Yo digo que uno se convierte en un explorador de la mente y empiezas a preguntar, bueno, abuela, ¿qué fue lo que viviste? ¿Cuáles fueron tus mayores traumas? Ese trabajo lo hice en la carrera para graduarme y fue muy bonito porque me senté con mi abuela de parte y parte y entender su vida, qué fue lo que pasó con el abuelo, qué fue lo que se repitió, qué fue lo que más te dolió, en qué momento te sentiste feliz y todo eso lo vi como investigando y explorando para ya coger todos esos archivos de exploración y pues darnos cuenta de qué hay dentro de nosotros. Y alguien que no tenga de pronto la oportunidad de hablar con sus ancestros, digamos que no, su padre ya murió, sus abuelos de pronto también, ¿cómo se puede acceder a estas memorias que tal vez están en algún lugar de tu cuerpo? No Súper sé. buena la pregunta. Una de esas formas es, yo digo que las constelaciones familiares son muy poderosas. Las constelaciones es un método para poder identificar ese árbol, cómo se comporta por medio de un ejercicio dinámico de personas que ni te conocen, pero que entran a ese campo energético y empiezan a asumir roles de tu papá, de tu mamá, de tu abuelo, y desde ahí empezar a ver cómo se mueven esas relaciones. Entonces las constelaciones es una muy buena opción. Las regresiones también se te activan cosas que de pronto no sabías. A mí me llega gente que, por ejemplo, el papá y la mamá, cuando están en embarazo de la persona, digamos a los 6 meses, el papá se va. Se va, tienen una discusión y ese día nunca más vuelven a ver al papá. Hay gente que recuerda, eso es muy loco porque eso es extrasensorial. Hay gente que recuerda cómo estaba vestido el papá y qué fue lo que le dijo a la mamá. Y uno dice, ¿cómo? Si es, o sea, es un feto que todavía no se ha terminado de desarrollar, pero hay que entender que tenemos células que nos han acompañado desde esa gestación y esas células tienen memoria. Entonces va más allá de los 5 sentidos y va más allá de eso. Porque hay personas que recuerdan eso. Yo me acuerdo de mi papá que tenía una camiseta azul, que mi mamá sintió estos dolores, estas preocupaciones, y uno va a ver y lo corrobora con la realidad y es así. Wow. ¿Y cómo es este paso? O sea, ahorita hablas como de las respiraciones de fuego, ese paso a paso para regresar. Una regresión es regresar, ¿cierto? ¿Verdad? Yo voy a Eso. regresar a ese punto que me está doliendo en este momento y que tengo que volver allá. Como unirme a mi yo que se quedó atado en el tiempo. Claro, ¿cierto? ahí vamos en eso. Y después de las ondas cerebrales, ya entonces se hace un proceso primero de relajación del cuerpo, entonces estirar, preparar el cuerpo como para esa experiencia, y ya luego nos acostamos para que el cuerpo esté también muy relajado, vendas en los ojos, algo muy parecido a todo lo que tú estás haciendo. Y ahí lo que se hace es activar por medio de respiraciones aceleradas un proceso de hiperventilación. Hiperventilar. Esas son las respiraciones de fuego. Exacto. Wow. ¿Y eso qué le hace al cerebro? O sea, ¿qué le produce? Básicamente oxigena todo el cuerpo, entonces al oxigenar, entonces ya la sangre puede recorrer zonas del cuerpo que todavía que no recorre normalmente, relaja mucho y destensiona mucho el cuerpo y todos los traumas que están guardados, como estamos hiperventilando, se mueve, es como que se mueven las aguas, y tú sabes que somos el 70% agua, cuando las aguas se mueven pues empiezan a emerger todas esas emociones, todos esos recuerdos que están allá guardados. Hay gente que nunca se acordó de que, por ejemplo, papá
la abusaba de ella. Me tocó un caso que me dijo, Juanpa, necesito una terapia contigo porque si yo siento que algo me pasó a los 6 años, pero no sé qué me pasó. Y cuando le hice la regresión, empieza a ella a narrarme que está en la habitación y que ve cómo su papá entra a la habitación y entonces ella me dice, veo a mi papá, se acuesta en la cama conmigo, siento que me está tocando los pies y empieza a gritar, siento que me está tocando la vagina, siento que me está abusando y se activan esos recuerdos así, pam, 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 pam. Entonces hay recuerdos que están muy almacenados allá en la mente inconsciente y eso hace que uno pueda pues liberarlos. Y al liberarlos se sanan. Claro. ¿O es al liberarlos solamente se hacen conscientes y ya luego tú haces terapia después? ¿O cómo sí, funciona? Esa primera parte es hacer consciente lo inconsciente. Es como el primer punto para uno, no sé, hagamos una correlación con una enfermedad. Tengo un tumor en el pie, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es identificar que tengo el tumor y en dónde está el tumor. Porque si no sabemos dónde está, pues se va a reproducir y pues... Y no lo podemos tratar. Si lo obviamos, si decimos, no me duele, no se está inflamando, no se está poniendo rojo, no. Exactamente. Entonces el primer paso es la identificación, darte cuenta en dónde está y desde dónde empezó. Desde dónde empezó ese trauma es el primer paso. Ya luego, pues, de que ya la memoria está activa, por medio de las mismas respiraciones, hace que eso se libere la tensión. Entre más hagamos el ejercicio de ir a ese momento y de destensionarlo, liberarlo, va a llegar un momento en que vas quitando ese dolor hasta tal punto de que ya lo puedas recordar sin dolor, ya lo puedas observar y ya no hay como una inestabilidad en tus emociones. Ahí cuando yo digo que ya hemos podido perdonar esa experiencia, cuando podemos recordar sin dolor. O sea, recordar es importante, aunque nos duela, exacto, aunque sea como traer todo el trauma como si estuviera ocurriendo en el momento. Es una manera de sanar. Exacto. Como volver a... Sí, como releerlo. Como exacto, acuérdate que eso sí sucedió. Solamente ve y acompáñate en ese instante, porque es duro. Y yo siento que también uno desde el presente ya tiene como más herramientas. Muchas veces eso pasó hace años, entonces obviamente estás más joven, de pronto más vulnerable, más inocente, y ahora con otras herramientas que tú mismo puedas ofrecerle a la persona que estás tratando, ya esa persona puede ser capaz como de, bueno, fue duro, pero tengo toda esta vida por delante, ya he hecho todo esto, ahora que sigue. Wow, me encanta, literalmente. También puede ocurrir eso, ¿cierto? Sí, porque estamos creciendo, igual todo el tiempo estamos moviéndonos hacia la madurez, hacia el crecer, a la adultez. Entonces también es como, bueno, eso le pasó a esa niña, ¿cómo la puedo yo tratar desde mi ahora? Porque algo muy importante que tenemos que darnos cuenta es que la sanación está dentro de uno, ¿cierto? O sea, cualquier cosa o nosotros que podamos ofrecerle a las personas desde afuera es como una especie de empujoncito, pero esa sanación, esa transformación total va a ser desde el interior de cada uno. Como, ¿qué haces tú con esas memorias? ¿Qué haces tú con toda esa información que te llegó desde tu interior? Total. ¿Cuánto dura? ¿Cómo es este proceso de las regresiones? Como en detalle. Ok, yo siento como que eso puede variar, pero a partir desde los, no sé, 25 minutos, 20 minutos, hay gente que yo los entro en ese estado de trance y al minuto, a los 2 minutos ya están allá en ese momento. Entonces como que eso puede variar muchísimo, pero la terapia completa, un aproximado 45 minutos como mínimo para hacer todo ese proceso de identificación del código y luego la reprogramación de esos códigos. 45 minutos, pero pues llevo también procesos de semanas, de meses, pues ya es como dependiendo del caso en específico que se puede lograr. Hay experiencias que son de 2 horas y lo que vamos a hacer, por ejemplo, tú y yo, que son 4 horas de inmersión. ¿Cada cuánto se puede uno hacer regresiones? O sea, si desea ir como, digamos, un trauma muy grande y quiere ir como cabeza adentro, ¿cada cuánto uno puede ir a hacer? Yo siento que eso es como la motivación y lo relaciono mucho como cuando vayamos al gimnasio. Dependiendo de cuánto quieres crecer, pues vas a estar más constantemente en ese proceso. Obviamente yo también recomiendo de que no debemos de estar yendo a la herida constantemente, porque lo que estamos haciendo es no dejarla sanar, sino antes ir ahí al dolor. Entonces como que ir lo necesario,
pero no enamorarnos del dolor, porque hay gente que como que no, tengo que sanar y llevan 10 años en la misma cosa y sanar y sanar. Yo siento que es como una decisión de, listo, ven, hago la cirugía mental, identifico dónde está ese dolor, lo reprogramo, me responsabilizo de eso, pero ya, o sea, Soltarlo. soltarlo. Sí, porque todos de alguna manera tenemos esos dolores, alguna heridita o alguna gran herida, y si nos quedamos enfocados ahí, por siempre, siempre vamos a tener algo que sanar. Total. Yo hablaba con alguien sobre esto, como, ¿qué tanto amor propio tengo yo? Entonces puedo amarme demasiado, pero siempre hay una parte de mí que yo puedo amar más. Siempre habrá una parte de mí que no está amada, porque somos tan infinitos, tan gigantes, hemos vivido tantas experiencias en 30, 40, 50 años, lo que tengas, que siempre va a haber una parte de ti que no está siendo amada ahora mismo. Siempre hay espacio para sanar más, para ir más adentro, para conocerte más, para amarte más. Entonces es como algo sin fin, que no podemos simplemente parar la vida para sanarnos del todo, porque igual el día a día también duele. En el día a día te pueden ocurrir cosas difíciles, como no se dio un sueño que querías cumplir o la relación que deseabas, entonces eso también genera duelos, que hay que empezar, hay que movilizar la vida, sea que estemos llenos de estos dolores. Total. Me encanta. Sí, sí, porque no, la vida misma es ese contraste, el contraste entre el amor, lo bonito, lo brillante, y también lo doloroso, las ausencias, la muerte, lo que no se puede, lo que no se puede lograr. Entonces estas regresiones yo creo que es una manera como de movilizarse hacia la conciencia de que bueno, esto me pasó, pero ¿cómo puedo hacer de este dolor algo maravilloso? Tú me contabas que también al final de tus terapias hacían a veces como algo con las manos, como escritura o pintura. ¿Qué hace esto para hacer como ese ciclo, hacer que ese ciclo se cierre? Súper, súper, me gusta esa pregunta. Bueno, ya luego de que las personas hacen esas respiraciones, identifican, se reprograman, también ingreso códigos como nuevos patrones. Entonces, por ejemplo, tengo un problema con la relación de mi papá, lo odio, siento que me abandonó, entonces cambiar ese código de me abandonó por gracias porque por esa experiencia hoy soy más independiente, por ejemplo. Entonces se insertan esos códigos y luego cuando ya regresamos otra vez como a este presente, porque al final pues todo se está dando en este presente, porque el pasado, el futuro y el ahora están aquí, solamente que se hace esa regresión, pero es desde aquí. Entonces cuando estamos acá de nuevo, compartimos, integramos, un proceso de integración, porque si no, de lo contrario queda como bueno, ¿qué hago con todo esto? Integrar es como digerirlo. Digerirlo, exacto, como darle un sentido a todo eso, integrándolo, conectándolo. Y una de las mejores herramientas, pues, es el arte. Entonces, cómo llevar todo ese proceso a la pintura, a los dibujos, inclusive también a la comunicación con los otros. Entonces, contar mi historia de vida a otras personas. Y desde ahí, pues, darle como un significado con el simbolismo. La mente inconsciente entiende, como para conectar el inconsciente y el consciente, el arte hace como es como un puente entre ambos mundos y al plasmarlo en un dibujo, pues sanas también. Al plasmarlo en una pintura le das ese significado y queda ahí como queda más guardado, queda como más consciente lo que se vivió en el proceso. Sí, el arte es súper sanador. Te hace estar libre de cualquier cosa que esté rumiando en tu mente o alguna emoción que esté atascada en tu interior. Fatal. Cuando tú tienes estas regresiones personales, ¿tú lo haces a ti mismo o siempre necesitas una guía? O sea, si alguien va a tu terapia, hace la regresión, puede hacérselo a sí mismo, como regresar a su trauma, visitar, hacer algo dentro de esa memoria, como cambiar la memoria, hacer algo por sí solo. Sí, de hecho es como que es un proceso terapéutico y educativo al mismo tiempo. Es como que, mira, yo puedo ser tu guía, una herramienta, pero a la final tú eres el propio guía de tu vida. Entonces enseño la forma para que también puedan hacerlo independientemente si no estoy. Entonces es bonito porque te colocan audífonos, se colocan sus ondas alfa y hacen todo el proceso para acceder a ese trauma y pues cada vez verlo de una manera más armoniosa, con más amor. Hermoso. Y desde tu propia guía. O sea, no necesitas tenerte pues como en tu voz, sino simplemente como de decirle al cerebro otros nuevos códigos mentales, como el que
se como el que puede. tú estabas diciendo. Esos códigos mentales, uno mismo los puede crear o son de pronto diálogos que tú le indicas al paciente o uno mismo intuitivamente va diciendo como nuevos mensajes. Sí, yo puedo dar como una guía de qué códigos pueden servir dependiendo como del caso, si es un vínculo con papá, con mamá, mayor amor propio, demás, se le puede dar una guía, pero pues también cada uno tiene como su conocimiento de sí mismo, de saber qué le puede servir y qué se puede ir instalando, entonces grabar audios con esos códigos nuevos y escucharlos constantemente. A mis clientes siempre les pongo eso. Luego de la regresión es como, bueno, ¿qué vas a grabar? Porque pues literalmente el cerebro es un receptor de información, entonces como, ¿qué vas a empezar a seguir repitiendo para cambiar esos cableados mentales y reprogramarlos? Entonces es como un trabajo de día a día. Ok, yo te voy a contar pues como algo personal que me pasó y me dices como, ¿qué opinas? A mí me pasaba que yo siempre toda la niñez y durante parte de mi adolescencia, mi madre siempre me decía que todo iba a estar bien. Todo va a estar bien, siempre. La vida siempre va a estar bien. Y yo me creí eso y, y yo siempre me decía a mí misma, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y llegó un día en que yo fui a mi terapia de psicología y yo tenía una parte de mí que tenía demasiada rabia conmigo y con mi madre. Bueno, no con mi madre, conmigo más que todo, porque yo sentía que estaba recibiendo una mentira de mí misma. Al decirme todo estaba bien, había una parte de mí que estaba tranquila, como que sí, todo va a estar bien, pero por dentro yo estaba llena de rabia porque yo sé que no todo va a estar bien. No es verdad. Hay cosas que pasan, se dañan, se quiebran, la gente se muere, se pierden trabajos, se quiebra la gente. En ese momento yo entendí que hay partes de mí que van a ser susceptibles a lo que yo les diga. Por ejemplo, si me digo te amo, te acepto, te perdono, y si yo realmente no estoy en línea, o sea, si no todas las partes dentro de mi psique están en línea con ese mensaje, lo que yo voy a crear o lo que me pasó esa vez es como una especie de, no es tanto autosabotaje, sino como falta de confianza, como tú no me estás diciendo la verdad. Y hice este proceso con el psicólogo y llegamos a mi enojo. Era un enojo profundo, como irritable, de una niña chiquita diciendo, no me digas mentiras, no es verdad que todo va a estar bien, así sea que se sienta rico. Y es como que rico saber que todo va a estar bien, claro, pero eso es también como una especie de enmascararlo todo para que te sientas bien en este momento, pero no, puede que mañana haga un terremoto y ya mi madre no esté. Wow. O tengo un accidente, ¿cierto? Entonces no todo va a estar bien. Cuando esto sucede, y no sé si te ha pasado con otros pacientes, ¿qué pasa? O sea, ¿qué hacemos con estos códigos mentales que aún la mente no está preparada para aceptar? Wow. Por más bonito que se sientan. Claro, porque mira que estás dando el caso diferente a lo que a otros códigos mentales que son negativos, como no vas a ser capaz. Antes a ti te instalaron fue el todo va a estar bien, El todo va a ser bien, pero tú mira que es puedes otro con lado del todo. polo. Es el lado del polo, entonces como integrar ambos y saber que podamos reconfigurar esa creencia o ese código y decir, lo podemos modificar a, aunque la vida puede doler, al final todo puede llegar a estar bien. Entonces mira como que tocamos los dos polos y no nos polarizamos a todo va a estar súper bien ni a todo va a estar súper mal, sino como que coger ambos, porque a la final es de lo mismo pero en diferente nivel, y verlo en perspectiva circular, en que aunque la vida puede ponerse dura, a la final pues yo puedo solucionar y puedo estar bien. Sí, y habían realidades, pues como verdades que me dolía aceptar, como por ejemplo, la vida a veces es dura. Eso en casa no se permitía. No se permitía decir. Era como un tabú. Como que, no, la vida es perfecta y tú vas a tener la vida perfecta y vas a tener todo bien. Pero qué lindo si a esos niños les decimos, bueno, aunque la vida sea dura a veces, porque no siempre es dura, vas a ser capaz de sobrepasar tus obstáculos. No porque la vida sea fácil y siempre va a estar bien, sino porque tú eres capaz. Entonces ya se Exacto. instala en mí una sensación de, uy, lo que viene no siempre va a ser fácil. Y eso es duro de Exacto. aceptar, pero es la verdad. Y voy a ser capaz de sobrepasarlo. O sea, yo mismo voy a crear mi propia realidad y voy a ser capaz de disfrutar mi vida, aunque no sea como yo quiero. Total. Y ahí sí, todas las partes de mi psique se alinean y es Exactamente. como que, ay, esta persona me está diciendo la verdad. Porque hay Claro. una cosa que de pronto hay muchas personas que no conocen y es que
la mente se fragmenta, ¿cierto? Y a veces se pone en contra. Hay una parte de la mente que quiere saber la verdad y otra que no, y hay que ir de a poquito alineando esos fragmentos, porque hay un fragmento que quiere dar el paso y conocer la verdad. Digamos, me violaron o mi padre se fue de casa o trataba mal a mi madre. Hay otra parte que tiene mucho miedo, que es vulnerable, que está muy chiquita todavía para entender esa verdad. Entonces, no siempre es el momento pues como para llegar a ver el trauma y yo quiero saber la verdad y voy a hacer todo ya, sino como de a poquito en nuestro transcurso de vida. Puede que estés listo ahora a los 20, pero de pronto a los 40 te des cuenta de algo más profundo. Por ejemplo, yo siento que ya tengo todo solucionado por dentro, pero nadie quita que de pronto yo vaya a una regresión a mis 40 y recuerde algo que ya a los 40 estoy lista para aceptar. Exacto. Realidades como duritas. No, es que sí, no todo es tan masticable. No todo es tan fácil de aceptar. Exacto, qué bonito saber cómo podemos integrar las polaridades. Hay personas que se polarizan mucho en un discurso de es que la vida es excelente y tienes que pensar súper bien. Yo creo que ya ahí llegamos a como un positivismo tóxico y a un negativismo tóxico. Es como que de los dos polos podemos integrar. Dice un concepto muy bonito de la psique. Veamos la psique como si fuera un círculo y hay una parte de polo negativo y polo positivo que van a ir siempre en esos dos movimientos. Si nos vamos hacia un lado, pues al mismo tiempo vamos a estar llegando al otro. Es como que esas dos polaridades es integrarlas e intentar buscar ese equilibrio entre ambas. Y así la realidad se llevan más amena, porque sé que la vida es difícil, pero al mismo tiempo sé que también puedo con esto. Y eso hace que pues las polaridades cada vez estén más en equilibrio. Y son necesarias. En estos días leía algo así como la paz nace de los problemas. Sino, ¿dónde está la paz? Sino en un lugar que antes estaba en guerra. Exacto. Si ese lugar de Peñol no hubiera pasado por esa guerra, tal vez tú no estuvieras aquí hablándonos de regresiones. ¡Wow! Cierto. Y tal vez en mi caso también, como esa niña enojada diciéndome tú no me dices la verdad, tal vez yo estaría aquí todavía diciéndome mentiras, solamente evadiendo mi realidad, como la vida es súper bella y solo hay mariposas. ¿Cierto? No. Hay que a veces verlo oscurito y sentir ese pantano de la vida a nivel, puede ser familiar o a nivel del país o a nivel del mundo, para uno como sobrepasarlo y encontrar maneras más bonitas de ver la vida. Entonces, y de brillar y encontrar soluciones también para otros. Total, gracias a esos códigos limitantes hoy queremos desbloquearlos. Juanpa, y cuéntanos por qué Juanpa Mental. Ok. Tu nombre. Yo creo que todo inició en pandemia. Creo que para la pandemia muchos fue un despertar brutal en muchos sentidos. En pandemia nos juntamos diferentes jóvenes que hacíamos diferentes artes. El mío desde el arte desde la mente, otros desde la música, otros desde el emprendimiento en negocios. Y nos juntamos en un centro holístico que se llama Spalalma, acá cerquita del Aeropuerto Internacional de Río Negro. Y allá nos juntamos cada uno como con su propósito. A mí me gusta mucho el marketing, pero desde el marketing, desde las neurociencias, desde el comportamiento del consumidor. Y con mi hermano pues empezamos un proyecto de laboratorio para la mente. Entonces entender la mente para un consumidor más consciente, entender todos esos códigos inconscientes. Entonces cuando llegué al lugar pues yo me presentaba como Juan Pablo y mi emprendimiento se llamaba Mental. Entonces ya en el grupo ya era como que Juanpa Mental. Entonces juntaron como esas dos palabras. Me sirvió mucho porque es como muy fácil de recordar mi nombre más algo que se asemeja a mi profesión, que es la psicología, es toda la parte de la salud mental. Entonces junté eso, lo busqué en Instagram y nadie utilizaba como ese seudónimo y ya lo puse y desde ahí como que wow, y la gente le gustó, es fácil de recordar y bueno, ya lo demás fue historia porque ya la comunidad fue creciendo y gracias a Dios pues se están dando cosas muy bonitas también por esa fácil de recordación y todos esos conceptos que se añaden al pensar en psicología, en mente, en Juanpa, todo eso está como interconectado. Súper bonito, súper lindo. Y bueno, cuéntanos entonces qué sigue desde hoy, porque tú me has contado que quieres hacer una gira por México
Cuéntanos más sobre eso que viene, por Sí, favor. se llega a algo muy hermoso. Esta va a ser la tercera vez que voy a México, la tercera gira. Entonces es llevar mi método de códigos mentales a diferentes partes del mundo que realmente lo necesitan. Cada cultura tiene sus dolores, sus momentos de dificultad y bueno, entregarles este tipo de herramientas es muy poderoso porque pueden ser muy diferentes a lo que están acostumbrados y que van a la raíz de los problemas, ayudan realmente a reprogramar la mente subconsciente colectiva. Entonces voy a estar en una gira en Península de Yucatán, en México, en Mérida, Cancún y Playas del Carmen. Y bueno, ya de ahí pues tengo pensado hacer experiencias acá en Medellín contigo y de ahí irnos para Europa. Maravilloso. Entonces, aprovechando que ya estamos hablando sobre eso, los queremos invitar a esta sesión muy nueva, muy única, en la que Juan Pablo y yo vamos a crear una fusión entre estas regresiones, los códigos mentales y el teatro de la mente. Esto será durante el mes de septiembre y les estaremos comentando la fecha, invitándolos para que hagan parte de este momento de sus vidas en el que pueden como conectar con su inconsciente, con su pasado, retornar al estado basal de bienestar, al estado de conocer sus verdades reales, conocer de dónde viene tal vez su sufrimiento o sus deseos o sus propias necesidades, y desde allí tal vez no se solucione toda la vida, pero que sea una semilla para que ustedes puedan llevar a sus vidas más luz o más entendimiento y más conciencia. Total, imagínate una experiencia inmersiva, porque va a ser inmersiva, en donde vas a encontrar un montón de simbología que te acerque a las raíces, que eso es tu nacimiento desde el útero de tu madre y que desde ahí con música, con micrófonos, audífonos, sonidos, colores, visuales, te ayuden a activar esos códigos mentales inconscientes y reprogramarlos y como tú dices, pues no solucionar completamente la vida, pero sí ya entender desde otra perspectiva tu historia y desde ahí reprogramarla. Así que no se lo vayan a perder porque va a estar buenísimo. Sí, muy bienvenidos. Entonces sí, Juanpa, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y contarnos toda tu historia, llenarnos de tanto conocimiento. Y sí, muy bienvenidos al evento, sigan conectados y gracias por escuchar. Gracias Que a ti por la estén bien. invitación y un saludo muy especial para todos. Nos vemos. Chao.